Audiolibro. Jesús, una descripción según la Biblia. Capítulo 1. Jesús, el Hijo de Dios. Desde los comienzos de las Escrituras, la figura de Jesús, el Hijo de Dios, se presenta como el centro del plan divino para la redención de la humanidad. Su identidad no es solo la de un gran maestro o líder moral, sino la de Dios mismo encarnado, quien vino a salvar y reconciliar al mundo consigo mismo. Jesús y su divinidad. La Biblia declara claramente que Jesús es el Hijo de Dios, una afirmación que subraya su naturaleza divina. En el Evangelio de Juan, se afirma: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Este pasaje establece que Jesús no solo existía antes de la creación, sino que también comparte la misma esencia que Dios. La encarnación de Jesús, descrita en Juan 1:14, revela que el Verbo, quien es Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta unión misteriosa y milagrosa de lo divino con lo humano distingue a Jesús de cualquier otra figura histórica o religiosa. Profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. El Antiguo Testamento está lleno de promesas y profecías que apuntan hacia la llegada del Mesías, el Salvador prometido. Uno de los pasajes más notables se encuentra en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esta profecía anticipa no solo el nacimiento de Jesús, sino también su carácter divino y su misión como gobernante justo y eterno. Las profecías del Antiguo Testamento confirman que Jesús no fue una figura inesperada, su venida fue el cumplimiento de las promesas de Dios hechas desde el principio. La encarnación de Jesús. El milagro de la encarnación, en el que Dios se hace hombre en la persona de Jesús, es una de las verdades más asombrosas de la fe cristiana. Mateo 1:23 cita Isaías 7:14, afirmando: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. La encarnación demuestra el amor infinito de Dios, quien no solo observa a la humanidad desde lejos, sino que entra en nuestro mundo, compartiendo nuestras luchas y experiencias. La confesión de Pedro. En Mateo 16:16, el apóstol Pedro proclama con convicción: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión resume la esencia de quién es Jesús, el Hijo de Dios enviado para cumplir la misión de redimir a la humanidad. Jesús no corrigió a Pedro, sino que afirmó que esta revelación venía directamente del Padre. Este momento marcó un punto crucial en la comprensión de los discípulos sobre la verdadera identidad de su Maestro. Reflexión final. Jesús, el Hijo de Dios, es tanto el cumplimiento de las profecías antiguas como la revelación del amor y la gracia de Dios hacia el mundo. Su divinidad y su encarnación no solo transformaron la historia, sino que también ofrecen una invitación personal a cada uno de nosotros: conocerle, confiar en él y experimentar la vida eterna que promete. Tal como Isaías 9:6 lo describe, Él es nuestro Dios fuerte y príncipe de paz, quien vino para traer luz a la oscuridad y esperanza a un mundo necesitado. Capítulo 2. La humanidad de Jesús. La plenitud de su humanidad. Jesús no solo fue el Hijo de Dios, sino también un ser humano completo. Esta verdad central de la fe cristiana revela cómo Él se identificó con nosotros de manera única y profunda. Aunque es plenamente Dios, Jesús se hizo hombre para cumplir el plan de redención y acercarse a la humanidad desde una perspectiva íntima y comprensiva. Filipenses 2:7-8 describe este acto de humildad. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta encarnación no fue una simple apariencia de humanidad. Jesús asumió la totalidad de la experiencia humana, incluyendo sus limitaciones físicas, emocionales y espirituales. Su nacimiento y vida terrenal. Desde su nacimiento en Belén, narrado en Lucas 2, Jesús mostró que eligió venir al mundo de la manera más humilde posible. Aunque fue anunciado como el Rey de Reyes, nació en un pesebre, experimentando desde su primer día las realidades de la vida humana. A lo largo de su vida terrenal, Jesús trabajó como carpintero, creció en sabiduría y madurez, Lucas 2:52, y participó en la vida cotidiana de una comunidad judía en Galilea.
Esto demuestra que su humanidad no fue una ilusión, sino una vivencia real y significativa. Jesús experimentó emociones y tentaciones. Como todos nosotros, Jesús enfrentó emociones y pruebas. Se alegró en las bodas, lloró ante la tumba de Lázaro, Juan 11, 35, y experimentó angustia en el huerto de Getsemaní, Mateo 26, 38 y 39. Estas experiencias humanas nos muestran que Él comprende nuestras luchas y emociones. Además, Hebreos 4, 15 nos asegura que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto significa que Jesús puede identificarse con nuestras luchas, pero también nos muestra que es posible depender de Dios para superar las tentaciones. La importancia de su humanidad. La humanidad de Jesús es fundamental para nuestra fe. Al hacerse hombre, se identificó con nosotros, comprende nuestras debilidades, temores y desafíos. Proveyó el sacrificio perfecto, como humano perfecto, fue capaz de ofrecer su vida por nuestros pecados. Es nuestro modelo de vida, nos mostró cómo vivir con humildad, amor y obediencia al Padre. En Jesús, vemos un Salvador que no solo entiende nuestras luchas, sino que nos guía para vivir con propósito y fe. Su humanidad no disminuye su divinidad, sino que magnifica su amor y compasión por la humanidad caída. Reflexión. Jesús, en su humanidad, es nuestro ejemplo perfecto. Él enfrentó las mismas pruebas que nosotros y, sin embargo, vivió en completa obediencia a Dios. Esto nos da esperanza y nos invita a acercarnos a Él con confianza, sabiendo que nos comprende y nos fortalece. Versículos clave. Hebreos 4, 15, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Lucas 2, 52, Jesús creció en sabiduría, estatura y gracia. Filipenses 2, 7 y 8, Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Capítulo 3, las enseñanzas de Jesús. El Maestro Supremo. Jesús, a lo largo de su ministerio terrenal, enseñó con autoridad y claridad, revelando las verdades de Dios y cómo los seres humanos deben vivir en relación con Él y con los demás. Sus enseñanzas no solo son relevantes para quienes vivieron en su tiempo, sino que siguen transformando vidas en la actualidad. En el centro de sus mensajes están el amor, la fe, el perdón y el reino de Dios. Cada enseñanza revela el carácter de Dios y la manera en que debemos reflejarlo en nuestra vida diaria. El Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. En Mateo 5, 1 al 12, Jesús presenta el Sermón del Monte, comenzando con las Bienaventuranzas, una descripción de las bendiciones que reciben aquellos que viven conforme al corazón de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5, 3 y 4. Estas palabras describen los valores del reino de Dios, que contrastan con los valores del mundo. Jesús llama bienaventurados a los humildes, los misericordiosos y los pacificadores, mostrando que la verdadera felicidad se encuentra en vivir bajo el propósito divino. El mandamiento del amor. En Juan 13, 34 y 35, Jesús da un nuevo mandamiento a sus discípulos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. El amor es el distintivo de los seguidores de Cristo. Este amor no es superficial, sino sacrificial y desinteresado, como el amor que Jesús mostró al dar su vida por nosotros. La fe y el perdón. Jesús enseñó repetidamente sobre la importancia de la fe. En Marcos 11, 22 al 24, anima a los discípulos a tener fe en Dios, asegurándoles que nada es imposible para quienes creen. Asimismo, Jesús destacó el poder del perdón. En Mateo 18, 21 y 22, cuando Pedro le pregunta cuántas veces debe perdonar a su hermano, Jesús responde: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El perdón, según Jesús, no tiene límites. Es una forma de reflejar la misericordia de Dios y liberar nuestros corazones del rencor. El reino de Dios. Jesús predicó constantemente sobre el reino de Dios. En Marcos 1, 14 y 15,
declaró: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. El reino de Dios no es solo un lugar, sino una realidad presente y futura. Es la soberanía de Dios manifestada en la vida de aquellos que le siguen. Jesús invitó a las personas a entrar en este reino mediante el arrepentimiento y la fe, mostrándoles que la obediencia a Dios trae verdadera libertad. Aplicación práctica. Las enseñanzas de Jesús nos invitan a vivir con propósito, siguiendo los valores del reino de Dios. Amar sin condiciones, imitando el amor de Cristo en nuestras relaciones. Confiar plenamente en Dios, practicando la fe en medio de los desafíos. Perdonar siempre, reflejando la gracia que hemos recibido. Reflexión. Jesús no solo nos dio palabras para reflexionar, sino un camino para vivir. Sus enseñanzas nos desafían a ser diferentes, a elegir la luz sobre las tinieblas y a vivir con un amor radical. Al obedecer sus palabras, experimentamos la plenitud de una vida transformada por Dios. Versículos clave. Mateo 5, 1 al 12, las bienaventuranzas y los valores del reino. Juan 13, 34 y 35, el mandamiento del amor. Marcos 1, 14 y 15, la proclamación del reino de Dios. Capítulo 4, los milagros de Jesús. Milagros que transforman vidas. Los milagros realizados por Jesús durante su ministerio terrenal son una manifestación de su poder divino y su compasión por la humanidad. Cada milagro tiene un propósito: revelar su identidad como el Hijo de Dios, fortalecer la fe de quienes lo presenciaron y ofrecer una muestra del reino de Dios en acción. Jesús no solo realizó milagros para demostrar su autoridad, sino también para atender las necesidades físicas, emocionales y espirituales de las personas. A través de sus obras, mostró que nada es imposible para Dios y que Él tiene el poder de transformar las circunstancias más difíciles. Poder sobre la naturaleza. En Mateo 8, 23 al 27, se relata cómo Jesús calmó una tormenta mientras estaba con sus discípulos en una barca. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Este milagro demostró su autoridad sobre la creación. Los discípulos, asombrados, se preguntaron: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Jesús mostró que no hay situación fuera de su control y que podemos confiar en Él incluso en las tormentas de la vida. Poder sobre las enfermedades. En Marcos 5, 25 al 34, encontramos la historia de una mujer que había sufrido durante 12 años de una enfermedad. Ella se acercó a Jesús en medio de la multitud, pensando: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Al tocar su manto, fue sanada de inmediato. Jesús, percibiendo el poder que había salido de él, dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. Este milagro muestra la compasión de Jesús y cómo la fe en él puede traer sanidad y restauración. Jesús no solo sanó físicamente a la mujer, sino que también la restauró emocionalmente al llamarla hija, dándole dignidad y amor. Poder sobre la muerte. Uno de los milagros más impactantes de Jesús fue la resurrección de Lázaro, descrita en Juan 11, 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Este acto no solo demostró su poder sobre la muerte, sino que también reveló su corazón compasivo al llorar con los que sufrían. Jesús mostró que Él es la resurrección y la vida, Juan 11, 25, dando esperanza de vida eterna a todos los que creen en Él. La compasión de Jesús. Más allá del poder demostrado en los milagros, cada uno refleja el corazón compasivo de Jesús. Él no solo resolvía problemas físicos, sino que también tocaba vidas profundamente. Atendía a los marginados, sanaba a los rechazados y brindaba esperanza a los desesperados. Lecciones de los milagros. Jesús tiene poder sobre todas las cosas, desde las fuerzas de la naturaleza hasta la muerte misma. La fe es clave, muchos milagros ocurrieron como respuesta a la fe de las personas. Jesús se preocupa por nuestro bienestar, tanto físico como espiritual. El reino de Dios es real, los milagros son una anticipación de lo que será plenamente en su reino eterno.
Reflexión. Los milagros de Jesús no son solo hechos históricos, son una invitación para que confiemos en su poder y compasión hoy. Aunque tal vez no experimentemos un milagro visible, su amor y poder siguen transformando nuestras vidas de maneras profundas. Versículos clave. Mateo 8, 23 al 27. Jesús calma la tormenta. Marcos 5, 25 al 34. La mujer sanada al tocar su manto. Juan 11, 43 y 44. La resurrección de Lázaro. Capítulo 5. La muerte de Jesús. El sacrificio supremo. La muerte de Jesús en la cruz es el evento central de la fe cristiana. Fue el acto supremo de amor y redención, donde el Hijo de Dios entregó su vida para salvar a la humanidad del pecado y de la separación eterna de Dios. A través de su sacrificio, Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento y abrió el camino para la reconciliación entre Dios y el hombre. Una muerte profetizada. Muchos siglos antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías describió el sufrimiento del Mesías. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. Estas palabras reflejan que la muerte de Jesús no fue un accidente, sino un plan divino para redimir a la humanidad. Él tomó sobre sí el castigo que merecíamos, demostrando el inmenso amor de Dios por su creación. La crucifixión de Jesús. El relato de Juan 19, 30 registra las últimas palabras de Jesús en la cruz. Consumado es. Con estas palabras, Jesús declaró que su misión redentora había sido cumplida. Él pagó el precio completo por nuestros pecados, permitiendo que todo aquel que crea en él reciba perdón y vida eterna. La crucifixión no fue solo un acto de sufrimiento físico, sino también un momento en el que Jesús cargó con el peso del pecado de la humanidad. Fue un sacrificio perfecto, suficiente para redimir a toda la creación. La cruz, símbolo de amor y redención. En 1 de Pedro 2, 24, Pedro explica el propósito del sacrificio de Jesús. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús, el Cordero de Dios sin mancha, ofreció su vida voluntariamente para satisfacer la justicia de Dios. Por su sacrificio, los que creen en él son sanados espiritualmente, restaurados a una relación correcta con el Padre. El significado de su muerte. Amor incondicional. Jesús murió por nosotros mientras aún éramos pecadores. Romanos 5, 8. Este amor incondicional nos invita a acercarnos a Dios con confianza. Redención completa. Jesús nos liberó de la esclavitud del pecado y nos reconcilió con Dios, algo que no podíamos lograr por nuestros propios esfuerzos. Esperanza de vida eterna. Su muerte abrió el camino hacia la vida eterna para todos los que creen en él. Reflexión. La cruz de Jesús es un recordatorio constante de la profundidad del amor de Dios. Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó para salvarnos. Su muerte nos llama a responder en gratitud, arrepentimiento y fe, viviendo una vida que refleje su sacrificio. Versículos clave. Isaías 53, 5. El sufrimiento del Mesías por nuestros pecados. Juan 19, 30. Las palabras finales de Jesús, consumado es. 1 de Pedro 2, 24. Jesús llevó nuestros pecados en la cruz para que vivamos en justicia. La muerte de Jesús no fue el final de la historia, sino el comienzo de la victoria sobre el pecado y la muerte. Es una invitación para que vivamos una vida transformada por su amor. Capítulo 6. La resurrección de Jesús. La victoria sobre la muerte. La resurrección de Jesús es el evento culminante de la fe cristiana. Es el fundamento que confirma su divinidad, el cumplimiento de las Escrituras y la promesa de vida eterna para todos los que creen en él. La resurrección no solo valida su sacrificio en la cruz, sino que también demuestra su poder sobre la muerte y el pecado. El milagro del sepulcro vacío. El Evangelio de Mateo relata cómo las mujeres que visitaron el sepulcro fueron las primeras en escuchar la noticia de la resurrección. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28,
5 y 6. El sepulcro vacío es una poderosa evidencia de que la muerte no pudo retener a Jesús. Su resurrección cumplió las profecías y demostró que Él es quien dijo ser, el Hijo de Dios. La resurrección en las Escrituras. El apóstol Pablo describe la resurrección como una verdad central del Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Pablo enfatiza que la resurrección no es solo un evento histórico, sino también una base espiritual para la fe cristiana. Sin ella, nuestra esperanza sería vana. Primera de Corintios 15, 17. La promesa de vida eterna. La resurrección de Jesús no solo marca su victoria, sino que también asegura la esperanza de resurrección para todos los creyentes. En Romanos 6, 9, se proclama: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Así como Jesús resucitó, aquellos que ponen su fe en él también resucitarán a una nueva vida. La resurrección es una promesa de transformación y glorificación para los hijos de Dios. La importancia de la resurrección. Confirmación de su divinidad, la resurrección prueba que Jesús es el Hijo de Dios. Cumplimiento de las profecías. Muestra que las promesas de Dios son verdaderas y confiables. Victoria sobre el pecado y la muerte. La resurrección rompe el poder del pecado y asegura nuestra salvación. Esperanza de vida eterna. Nos asegura que la muerte no es el final, sino el comienzo de una vida eterna con Dios. La resurrección y la fe cristiana. La resurrección transforma la vida del creyente. Nos llama a vivir con esperanza, sabiendo que el mismo poder que resucitó a Jesús está operando en nosotros. Efesios 1, 19 y 20. Es un recordatorio de que, en Cristo, somos nuevas criaturas, y nuestro futuro está seguro en Él. Reflexión. La resurrección de Jesús no es solo un evento pasado, sino una realidad viva que impacta cada aspecto de nuestra fe. Nos invita a confiar plenamente en su poder, a vivir con la esperanza de su regreso y a proclamar su victoria al mundo. Versículos clave. Mateo 28, 5 y 6, el anuncio del ángel sobre la resurrección. Primera de Corintios 15, 3 y 4, la resurrección como el fundamento del Evangelio. Romanos 6, 9, Cristo resucitado no muere más, la muerte no tiene dominio sobre él. La resurrección de Jesús es el corazón del mensaje cristiano, la victoria del amor, la vida y la esperanza sobre el pecado, la muerte y el temor. Capítulo 7. Jesús como nuestro mediador y salvador. El mediador entre Dios y los hombres. La humanidad, separada de Dios por el pecado, necesitaba un mediador para restaurar la relación rota. Jesús, siendo completamente Dios y completamente hombre, ocupa este papel único. En 1 de Timoteo 2, 5, se afirma claramente: porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Como mediador, Jesús intercede por nosotros, reconectando a los hombres con Dios. Su sacrificio en la cruz rompió la barrera del pecado, permitiendo a todos los que creen en él acercarse al Padre con confianza. Jesús, el único camino. Jesús no es simplemente una opción entre muchas, Él es el único camino a Dios. En su propia declaración, registrada en Juan 14, 6, Jesús dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Esta afirmación resalta la exclusividad de Jesús como Salvador. Él no solo muestra el camino, sino que es el camino. Su vida, muerte y resurrección son la única vía por la cual los hombres pueden ser reconciliados con Dios. Su rol como Salvador. Jesús no solo es el mediador, sino también el Salvador que garantiza nuestra redención. En Hebreos 7, 25, se describe su obra intercesora continua. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús salva completamente a aquellos que se acercan a Dios por medio de él. Su sacrificio fue suficiente para cubrir todos los pecados, y su resurrección garantiza la vida eterna para los que creen. La importancia del mediador y salvador. Reconexión con Dios. Jesús nos reconcilia con el Padre, restaurando la comunión perdida debido al pecado.
Intercesión continua, como mediador, intercede constantemente por nosotros, asegurando nuestra posición como hijos de Dios. Salvación eterna. Su obra redentora no tiene límites de tiempo ni condición, es suficiente para todos los que confían en Él. Implicaciones para el creyente. Jesús como mediador y salvador nos invita a vivir con confianza y gratitud. Saber que Él intercede por nosotros diariamente nos motiva a mantener una relación cercana con Dios y a compartir este mensaje con otros. Reflexión. Jesús es la clave para una vida reconciliada con Dios. Su papel como mediador elimina cualquier barrera entre el cielo y la tierra. Nos llama a una fe activa que reconoce su sacrificio, su intercesión y su supremacía como el único camino a la salvación. Versículos clave. Primera de Timoteo 2, 5, Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Juan 14, 6, Jesús, el único camino al Padre. Hebreos 7, 25, Jesús, que vive para interceder por los que se acercan a Dios por medio de Él. En Jesús encontramos un mediador perfecto, un Salvador completo y la única esperanza de reconciliación con nuestro Creador. Capítulo 8. Jesús en la segunda venida. La promesa de su regreso. La segunda venida de Jesús es uno de los eventos más esperados por los cristianos, ya que marca el cumplimiento de su plan redentor y la culminación de la historia humana según la voluntad de Dios. Jesús mismo prometió su regreso en Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Este pasaje resalta la naturaleza visible y gloriosa de su regreso, una manifestación que será inconfundible para toda la humanidad. Jesús, el juez y Rey eterno. La segunda venida de Jesús no solo es un retorno triunfal, sino que también incluye su rol como juez y rey. En Apocalipsis 22, 12 y 13, Jesús declara: He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. En este contexto, Jesús no viene como el humilde siervo que sufrió en la cruz, sino como el Rey glorificado que establecerá su reino eterno y justo. La esperanza de la resurrección y el encuentro con Él. Para los creyentes, la segunda venida de Jesús está estrechamente ligada a la esperanza de la resurrección y el encuentro con Él. En Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, Pablo describe este glorioso momento. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje es una fuente de consuelo para los cristianos, ya que asegura la victoria final sobre la muerte y la unión eterna con Jesús. Impacto en la esperanza cristiana. Confianza en las promesas de Dios. La segunda venida reafirma la fidelidad de Dios para cumplir todas sus promesas. Motivación para una vida santa. Saber que Jesús regresará impulsa a los creyentes a vivir en santidad y obediencia. Consuelo en la tribulación. La certeza del regreso de Jesús llena de esperanza a los cristianos en medio de las dificultades de este mundo. Preparándonos para su venida. Jesús llama a sus seguidores a estar vigilantes y preparados para su regreso, ya que nadie sabe el día ni la hora. Esto implica vivir en comunión con Él, a través de la oración y el estudio de la palabra. Cumplir con su misión, compartiendo el Evangelio y sirviendo a los demás. Mantener la fe, confiando en su promesa, incluso en medio de la espera. Reflexión. La segunda venida de Jesús es un recordatorio de que nuestra fe no es en vano y de que el propósito final de Dios para la humanidad será cumplido. Es una invitación a vivir cada día con un sentido de propósito y expectativa, sabiendo que nuestra redención final está cerca. Versículos clave. Mateo 24, 30, la manifestación gloriosa de Jesús en las nubes. Apocalipsis 22, 12 y 13, Jesús como el juez justo que traerá recompensa. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, la esperanza de la resurrección y el encuentro con Cristo. La promesa de la segunda venida de Jesús no solo inspira esperanza, sino que también nos desafía a vivir con fe activa,
amor constante y una profunda conexión con nuestro Salvador, mientras esperamos su glorioso regreso. Capítulo 9. Reflexiones finales. Siguiendo a Jesús hoy. Un llamado a vivir como Jesús vivió. El llamado de Jesús a sus seguidores no se limita a aceptar su sacrificio por nosotros, sino que implica un compromiso activo de seguir sus pasos cada día. Como creyentes, somos llamados a imitar a Cristo, reflejando su amor, compasión y verdad en nuestras vidas. La invitación de Jesús a seguirlo no es solo un acto de fe pasiva, sino un estilo de vida que se refleja en todas nuestras acciones, decisiones y relaciones. Primera de Juan 2:6 nos recuerda que seguir a Jesús es un compromiso tangible. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Esto significa que debemos buscar vivir de acuerdo a los principios que Él enseñó, actuando con humildad, servicio y obediencia a la voluntad de Dios. Jesús no solo es nuestro Salvador, sino también nuestro modelo perfecto a seguir. La negación de uno mismo. Uno de los aspectos más desafiantes de seguir a Jesús es la llamada a la negación de uno mismo. En Lucas 9:23, Jesús deja claro lo que implica ser su discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Jesús requiere poner su voluntad por encima de la nuestra. La negación de sí mismo implica renunciar a nuestros propios deseos egoístas y poner el bienestar de los demás por encima del nuestro. Esto también incluye enfrentar las dificultades y sufrimientos con la misma actitud de obediencia y confianza que Jesús mostró, sabiendo que nuestra esperanza está en Él y en su promesa de vida eterna. Vivir para su gloria. Seguir a Jesús no es solo un asunto privado, debe ser visible en todas las áreas de nuestra vida. Colosenses 3:17 nos instruye en cómo vivir para la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cada acción que realizamos debe reflejar nuestra fe en Cristo, desde nuestras palabras hasta nuestras obras. El trabajo, las relaciones, los momentos de descanso y de alegría deben ser expresiones de nuestro compromiso con Él. Vivir para la gloria de Dios significa que todo lo que hacemos tiene un propósito eterno, y cada oportunidad se convierte en un acto de adoración. Reflexiones sobre el llamado a seguir a Jesús. Seguir a Jesús hoy puede parecer desafiante en un mundo que a menudo rechaza los valores cristianos. Sin embargo, la vida cristiana no está definida por lo que hacemos de manera aislada, sino por nuestra relación constante con Cristo. Vivir siguiendo a Jesús implica renunciar al egoísmo y actuar con humildad, como Él lo hizo. Amar a los demás incondicionalmente, reflejando su amor sacrificial. Buscar la justicia y la verdad, defendiendo lo correcto incluso cuando es difícil. Ser testigos de su gracia y compartir el Evangelio, para que otros puedan conocer la esperanza que encontramos en Él. El fruto de seguir a Jesús. Cuando vivimos como Jesús vivió, nuestra vida se convierte en un testimonio viviente de su amor. No solo seremos transformados por su Espíritu, sino que también impactaremos a las personas que nos rodean, guiándolas a una relación más profunda con Él. Seguir a Jesús no es solo una responsabilidad, sino un privilegio. A través de nuestra obediencia, su luz brilla en medio de las tinieblas y nuestro testimonio se convierte en una poderosa herramienta para alcanzar a otros con su amor. Conclusión: seguir a Jesús hoy. En estos tiempos, el llamado a seguir a Jesús es más relevante que nunca. En un mundo lleno de incertidumbre y caos, nosotros, como sus seguidores, tenemos el privilegio de ser portadores de su paz, esperanza y verdad. Siguiendo los pasos de Jesús, podemos hacer una diferencia significativa en nuestra sociedad. Lo más importante, podemos glorificar a Dios con cada aspecto de nuestras vidas. El viaje de seguir a Jesús no siempre será fácil, pero cada paso que demos con Él es un paso hacia la vida abundante y eterna que Él prometió. Nos ofrece la oportunidad de ser transformados y de transformar el mundo a nuestro alrededor. Este es el llamado que todos, como creyentes, debemos aceptar con gozo y determinación. Versículos clave. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de él. Al vivir como Jesús vivió, reflejamos su amor, su compasión y su obediencia al Padre. Siguiendo a Jesús, no solo alcanzamos nuestra propia transformación, sino que también extendemos su reino en la tierra, llevando luz a un mundo que tanto lo necesita.